Historia de los analgésicos usados en odontología restauradora. Para la introducción, nos adentraremos en conceptos básicos para una mejor comprensión del tema. La etimología de la palabra anestesia viene del griego. Se desglosa en el sufijo an, que quiere decir sin o falta de, y athesis, que quiere decir sensación, por lo que su definición etimológica se referiría a la cualidad de dejar a alguien sin sensación. Esto no está muy lejos de la definición actual. Actualmente, la anestesia se define como pérdida de la sensibilidad y o conciencia a causa de medicamentos u otras sustancias. La anestesia impide que los pacientes sientan dolor durante una cirugía u otros procedimientos. Principalmente se divide en tres tipos. La anestesia local, que causa pérdida de la sensibilidad en un área pequeña del cuerpo. La anestesia regional, que causa la pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo, como un brazo o una pierna. Y la anestesia general, que causa la pérdida completa de sensibilidad y conciencia. Para terminar con esta breve introducción a la anestesia, tenemos que la ASA, Asociación Americana de Anestesiología, define la anestesiología como la práctica de la medicina dedicada al alivio del dolor y al cuidado completo e integral del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. El libro del doctor Julio Barrancos define esta rama de la odontología como la disciplina odontológica que enseña a prevenir, diagnosticar y curar enfermedades, así como a restaurar las lesiones, alteraciones y defectos que puede sufrir un diente, para devolverle su forma estética y función dentro del aparato masticatorio y en armonía con los tejidos adyacentes. Por otra parte, la restauración dental es una reconstrucción de una porción del diente destruida, fracturada, desgastada o afectada irreversiblemente por una patología. Ahora veremos los antecedentes de la historia conjunta de la anestesia y la odontología, que al parecer de varios autores se puede considerar como todo lo que pasó antes de 1844. Iniciaremos con los antecedentes de la anestesia. El hombre, desde que tuvo conciencia de sí mismo, o aún antes, se enfrentó a muchas enfermedades y situaciones que se acompañaban de dolor. En un inicio, su única relación con el dolor era el miedo. Posteriormente, ritos y plegarias a sus deidades, a lo que les agregaron, con el paso del tiempo, diferentes remedios derivados de la herbolaria, los cuales seguro fueron mucho más útiles. Los diferentes ritos y remedios pasaron de generación en generación, de manera oral, pero la invención de la palabra escrita cambió el rumbo no solo de la transmisión del conocimiento, sino que también enriqueció la práctica. Ejemplos de algunos de los acontecimientos importantes de la historia de la anestesia fueron la primera comunicación formal de la práctica de la anestesia, que viene de hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo, cuando en Mesopotamia los sumerios ya practicaban y conocían el cultivo de la amapola y la extracción del opio. Años después, por el año 1600 a.C., tenemos referencias de que en China ya se utilizaba la acupuntura para el alivio del dolor. Incluso algunos afirman que lo usaban, entre otras muchas cosas, para tratar el dolor de muelas. En la Odisea se describe el uso de la mandrágora. Se tiene información que por el año 650 a.C., los sacerdotes del oráculo de Delfos utilizaban emanaciones de ciertas grietas rocosas para inducir inconsciencia y analgesia. Ahora sabemos que estas contienen etileno. Los asirios y egipcios utilizaban por el año 300 a.C. la compresión bilateral de la carótida para producir inconsciencia y poder practicar circuncisión y extracción de cataratas. Ya en fechas más recientes, aproximadamente entre 40 y 90 años después de Cristo, Discordes, médico y cirujano griego, utilizaba la mandrágora hervida en vino para practicar amputaciones y la cauterización de las heridas. Ahora sabemos que la mandrágora tiene elevadas concentraciones de atropina y escopolamina. Desde el siglo XIII se tienen noticias del uso de la esponja saporífera por el fraile y médico Teodorico Luca. La esponja saporífera
fue todo un adelanto en la historia de la anestesia. Así, a manera de anestesia inhalada, los enfermos inhalaban junto con el aire que respiraban atropina, belladona, psicotoxina y opio, lo que condicionaba hipnosis, sedación, analgesia y cierto grado de parálisis. También en el siglo XIII, el médico español Ramón o Raimundo Lulus, experimentando con una combinación de etanol y ácido sulfúrico, obtuvo un compuesto de olor dulzón, altamente explosivo, al que denominó aceite de vitriolo dulce. Fue hasta el siglo XVI cuando un personaje muy particular, que se hacía llamar Paracelso, dio a inhalar los vapores del aceite de vitriolo dulce a gallinas y observó no solo que no sentían dolor, sino que al aumentar el tiempo de exposición, éstas perdían la conciencia. En 1772, Joseph Pilstreet descubre el óxido nitroso y lo considera un gas venenoso. Humphrey Davy, por el año 1779, lo experimenta en sí mismo y descubre que además de hacerlo reír, disminuye significativamente la sensibilidad al dolor. Por su primer efecto lo denominó gas hilarante. Ahora revisaremos los antecedentes en la historia de la odontología restauradora. Estudiar la historia de esta ciencia es integrar el abordaje antropológico, sociológico, económico, histórico y político a través del tiempo para comprender la realidad de la odontología en nuestros días. La odontología nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. A lo largo de todas las épocas, personas de todos los continentes han querido tratar las caries, corregir la posición de los dientes o fijar aquellos que se les movían. Pero para este breve resumen, solo mencionaré algunos de los acontecimientos importantes específicamente de la odontología restauradora. Recientes descubrimientos arrojan como resultado que las caries afectan al hombre desde hace 15.000 años, aún antes del comienzo de la agricultura. La odontología se inicia en el año 3000 a.C., con los médicos egipcios, los cuales incrustaban piedras preciosas en los dientes. Esto quiere decir que la profesión dental existe por lo menos desde hace unos 5000 años, pues se tiene evidencia de que los egipcios por estos años ya realizaban extracciones dentales, trepanaban la cortical externa de la mandíbula para drenar abscesos odontológicos, trataban inflamaciones bucales y reponían las piezas dentales ausentes con diferentes sistemas. En el año 600 a.C., los mayas utilizaban incrustaciones de oro, piedras preciosas o minerales para la restauración de piezas dentales, no solo por estética, sino también por ornamentación. Entre otras cosas, el pueblo maya comenzó a utilizar los alvéolos de las conchas marinas como implantes dentales funcionales, pues al mismo tiempo comenzaron a realizar incrustaciones de piedras preciosas a las piezas dentales, como jade, obsidiana o cuarzo. Posteriormente, los incas y los aztecas tomaron los métodos de los mayas para la reconstrucción de piezas dentales. 500 años antes de Cristo, los fenicios, el pueblo contemporáneo de los antiguos egipcios y hebreos, se dedicaban al comercio con los otros pueblos del Mediterráneo. Se puede sostener la hipótesis de que este pueblo ya existían médicos muy hábiles que ejecutaban sofisticadas restauraciones dentales. 130 años antes de Cristo, además de efectuar el tratamiento de enfermedades bucales y extracción de dientes, los romanos eran expertos restauradores dentales, con coronas de oro, y reemplazaban los dientes perdidos con prótesis fijas. La odontología restauradora actual comienza en 1728 con Pierre Fauchard, que es considerado el padre de la odontología, el cual escribió un tratado de varios tipos de restauraciones dentarias. En el año 1882, Miller presenta su teoría quimoparasitaria, que comprende los siguientes hechos principales. 1. En la cavidad oral existen bacterias capaces de producir ácidos, especialmente el láctico, mediante la vía glucotírica anaerobia, a partir de los azúcares. 2. El esmalte está compuesto en su mayor parte por sales de calcio, las cuales pueden disolverse por la acción de ácidos orgánicos. 3. La formación de ácido en la placa dental se puede observar directamente en la boca después de ingerir glucósidos. 4. Por la acción de estos ácidos, el pH desciende por debajo de 5.5.
en zonas limitadas de la superficie del esmalte y se inicia la descalcificación. Caso clínico. Aquí terminan los antecedentes e inicia el caso clínico, en donde nuestras anteriores dos líneas del tiempo convergen en el año 1844. El porqué de esto es muy claro citando al artículo Breve Historia de la Anestesia, que dice: la historia de la cirugía es la historia de los últimos 100 años. Se inicia en 1844, con el descubrimiento de la anestesia médica, y por tanto con la posibilidad de operar sin dolor. Todo lo anterior a tal fecha no pasa de ser una noche de ignorancia, sufrimiento y estéril talento en la oscuridad. En cambio, la historia de los 100 años ofrece el panorama más grandioso que conoce la humanidad. Entonces, ¿qué fue este acontecimiento tan importante que pasó en 1844? Como ya habíamos mencionado en los antecedentes de la anestesia, Humphrey Davy, por el año 1779, experimenta en sí mismo con el gas de la risa o gas hilarante y descubre que además de hacerlo reír, disminuye significativamente la sensibilidad del dolor. Corría el año 1844, cuando el doctor Horace Wells acudió con su esposa Lisa a un espectáculo de la localidad donde el doctor Wells ejercía como dentista. En dicho espectáculo usaban óxido nitroso. Se utilizaba en estos shows humorísticos para que la gente se riese más y tener mayor éxito. Lo que no se sabía en esta época era de sus propiedades anestésicas, hasta que el doctor Wells acudió a dicho espectáculo. La función transcurría normalmente. El show entusiasmaba a la audiencia que inhalaba el óxido nitroso. Llegado un momento, uno de los espectadores, Sam Cooley, se lastimó de manera grave y estruendosa, con un banco. Oyéndolo, Wells lo observó. Pero para su sorpresa vio que Sam no se había quejado en absoluto. Fue corriendo para preguntar cómo estaba. Sam no se había dado cuenta de su golpe y tampoco se había dado cuenta de la enorme herida que tenía en su pierna. La mente del doctor Wells ya pensaba en las enormes posibilidades del gas de la risa, y fue corriendo a hablar con el señor Colton, que era quien dirigía el espectáculo. Wells estaba ansioso por probar el gas en algún tratamiento dental, y como no podía esperar más, decidió usarlo en sí mismo, ya que llevaba días con un tercer molar infectado. A la mañana siguiente, quedó en reunirse en su consultorio con el señor Colton, Sam Coley y su asistente, el doctor Riggs. Colton administró el óxido nitroso al doctor Wells. Su piel se puso pálida y quedó como en trance. El doctor Riggs extrajo la muela, esperando el grito habitual que oía con todos los pacientes, cuando les quitaba un diente, pero ocurrió todo lo contrario. Ante el silencio tenso de los asistentes a la intervención, solo se oyó eso, silencio. El doctor Wells ni se inmutó, y cuando el efecto del gas desapareció, refirió que solo había sentido el pinchazo de un alfiler. Ante el éxito de la intervención, lo siguió usando con sus pacientes y rápidamente su consulta empezó a llenarse de gente que no quería sufrir ningún dolor para quitarse un diente. El doctor Wells intentó exhibir su nuevo descubrimiento meses después, en el Medical School of Massachusetts General Hospital. Administró el gas a un alumno, mientras le extraía un molar, pero quitó el gas demasiado pronto, cuando el paciente estaba en el estado de excitación, y éste gritó, por lo que la audiencia pensaba que no funcionaba y había sentido la extracción. Todavía no sabía qué dosis necesitaba cada paciente según el peso. El paciente tenía sobrepeso y necesitaba una mayor dosis. Su fracaso le hizo caer en el olvido. 2 años más tarde, en 1846, un discípulo suyo, el doctor William Thomas Green Morton, acudió al mismo hospital a presentar su anestésico, pero cambió el gas de óxido nitroso por el éter, que dejaba a los pacientes totalmente dormidos. Tras practicar la primera prueba en Boston, muestra su descubrimiento públicamente y lo llama Leothan. Este descubrimiento se extendió por todo el mundo y comenzaron a utilizarlo en muchas operaciones quirúrgicas.
Al estudiar una parte de la historia tan específica como lo es la historia de los anestésicos en la odontología restauradora, los siguientes eventos importantes son muy pocos, pero igual de grandes e importantes para llevarnos a lo que conocemos hoy. Según el artículo de Anestésicos Locales, Generalidades, una revisión bibliográfica y el libro Anestesia Local, Guía Práctica, escrito por el doctor Adela Adolfo Martínez Martínez, podemos resumir esta parte de la historia en los siguientes eventos. La aguja hipodérmica fue inventada en 1853 por Alexander Wood, médico de Edimburgo, cuya esposa padecía un cáncer incurable. Precisamente fue hecha para inyectar morfina. Fue la primera persona en recibir esta droga por esta vía. Esta fue la primera que se usó. Aunque se ve diferente a la que usamos hoy, el principio es el mismo. La expedición de la fragata Novara fue la primera misión científica a gran escala realizado por la Marina Austrohúngara, bajo el gobierno del Kaiser Francisco José I de Austria. De este viaje que circunvaló el mundo se trajeron más de 26.000 muestras botánicas y zoológicas, incluyendo 25 kilos de hojas de coca, que acabarían en el laboratorio de Albert Neyman, asistente de uno de los tripulantes. Era un químico farmacéutico alemán que se encontraba trabajando en una universidad, donde recibió el encargo de analizar las hojas de coca traídas de esta expedición. Publicó sus hallazgos en 1860 en una revista. En 1880, el aristócrata y médico ruso Václav von publicó un interesante estudio sobre sus experimentos en animales, ratas, perros, gatos, conejos y palomas, tejidos y organismos animales, y sobre todo en él mismo. Se inyectaba una pequeña cantidad de cocaína debajo de la piel del brazo, dejando la zona insensible a los golpes. Hizo lo mismo con una solución aplicada externamente en su lengua, lo que también le causó insensibilidad. En las conclusiones de su trabajo recomienda la cocaína como anestésico quirúrgico. Karl Kohler en 1884 utilizó la cocaína en el bloqueo del nervio dentario inferior, introduciendo en la práctica clínica la cocaína como analgésico local. Cuando él probó la posibilidad de practicar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas sin dolor utilizando la cocaína como anestésico local. En 1903, Heinrich Braun recomendó, sobre la base de profundas investigaciones experimentales, agregar adrenalina como vasoconstrictor a los anestésicos locales. En 1905 apareció la primera edición de su manual, Anestesia Local, Bases Científicas y Práctica Médica. En 1904, Alfred Einhorn patenta un nuevo anestésico local, con el nombre de novocaína, luego rebautizado en los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial como procaína. Este agente, ausente de potencia, requeriría altas concentraciones o agregarle adrenalina para alcanzar un bloqueo sensitivo idóneo. La lidocaína fue sintetizada por Neil Lofgren y Benjet Lofquist en 1943. Fue la primera amida que se empleaba para anestesia regional. Actualmente es muy utilizada por los odontólogos. También tiene efecto antiarrítmico y está indicada por vía intravenosa en pacientes con arritmias ventriculares malignas, como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. En 1964 se introdujo en la medicina clínica la prilocaína, la cual fue sintetizada en 1953. Actualmente se usa con más frecuencia en la anestesia de infiltración y odontología, si bien en los últimos años el eutéctico formado por la prilocaína y la lidocaína se utiliza tópicamente sobre la piel o las mucosas. En conclusión, el aprender la historia de nuestra carrera y las ciencias que se vinculan con ella es importante para tener una alta comprensión de lo que tenemos en la actualidad. La historia es una ciencia que nos permite conocer este pasado, para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro, además de realmente reconocer las ventajas que tenemos tanto nosotros como nuestros pacientes. Es importante saber que aunque esto empezó con el inicio del hombre, los avances se han visto acelerados en los últimos años.